Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Nigeria está en crisis y quiero empezar con esto porque luego lo quiero contrastar con la situación en Estados Unidos, la situación jurídica. Nigeria está en crisis, como digo, a medida que se agrava, su crisis económica y de seguridad. Nigeria se ve sacudida por una oleada de disturbios violentos relacionados con los alimentos que hacen temer una hambruna generalizada y la ruptura de la ley y el orden en la nación más poblada de África. En las últimas semanas se han registrado asaltos a almacenes de grano en todo el país, después de que el coste de la vida alcanzara niveles no vistos desde la década de los 90 y la inflación de los alimentos se disparase a niveles por encima del 35%. Los prolongados problemas estructurales de Nigeria, que hemos comentado en otros mañaneros, han mantenido altos los costes de los alimentos durante gran parte de la última década. La productividad es baja y la agricultura está dominada por agricultores de subsistencia. La inseguridad, además, se ve agravada por insurgentes islamistas y bandas criminales que secuestran para pedir rescates, repercutiendo gravemente en la producción y los precios, pero que, a mi modo de ver, no son tanto la razón del problema o la base del problema, sino simplemente un síntoma de la inseguridad respecto a la propiedad privada y que en Nigeria, concretamente, observamos en otros ámbitos también, especialmente en el del dinero. He empezado con Nigeria, como digo, porque quiero contrastar en el mañanero de hoy esta situación jurídica con la de Estados Unidos y los mineros de Bitcoin en este país. Dos situaciones que, a mi modo de ver, son fácilmente contrastables y arrojan imágenes completamente diferentes, dándonos una idea de por qué un país crece, el otro no, y qué tiene que ver o cómo se beneficia o cómo se ha influido Bitcoin de todo esto. Antes de meternos, recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast y os mando un mail el sábado. He tratado la persecución nigeriana del dinero y su inflación en el pasado. Inflación que, como sabéis, ha llevado a lo típico que suele llevar a los países que tienen su propia moneda fiat, es decir, la grandísima mayoría de los países del planeta, y esto es, inflo la moneda. Es decir, imprimo más moneda, de repente, hay un montón de inflación y entonces lo que hago es perseguir la salida de capitales, es decir, perseguir a la gente que trata de vender mi moneda asquerosa para comprarse otra moneda menos asquerosa, nuevamente el dólar. Entonces, en los esfuerzos de Nigeria por controlar esa inflación y evitar la salida de capitales, como sabéis, y comenté en un mañanero, lo que hicieron fue lanzar una CBDC, la iNaira, para así conseguir un mayor control. Vieron rápidamente que esto de lanzar CBDCs no es tan fácil, que esto de crearse una shitcoin en una blockchain, pues es verdad que lo puede hacer cualquier tolai un fin de semana, pero que funcione es otra cosa. Total, que esa iNaira explotó y se volvió de nuevo al control de capitales tradicional. Y dentro de este control destaca en las últimas semanas una noticia, y es la persecución de Binance por parte del gobierno nigeriano. Y es que Nigeria ha centrado su atención en Binance y otros sitios web de criptomonedas en su intento, dice el Financial Times, de atajar su peor crisis económica en 3 décadas y restaurar la fe de sus ciudadanos en su maltrecha moneda. Nada como perseguirte e intentar robarte tus ahorros para restaurar la fe en la moneda del país. Nigeria, dice el Financial Times, está presionando a Binance para que le proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país, así como todo el historial de transacciones de los últimos 6 meses. Y esto después de que hace 3 semanas detuviesen, mejor dicho, a 2 altos ejecutivos de esta bolsa de criptodivisas en Nigeria. 2 altos ejecutivos que, como digo, llevan 3 semanas detenidos. Así es como se llevan a cabo negociaciones típicas por países reguleros. Bueno, yo te detengo a estos tipos y ya puedes darme la información que necesito, concretamente la de los 100 tipos que más trading están haciendo en Nigeria sobre la bolsa de Binance, permitiendo a los ciudadanos de este país escapar a la Naira comprándose criptomonedas, entre ellas Bitcoin, como sabéis, y principalmente supongo que USDT. Bueno, ya sabéis, las negociaciones típicas y las persecuciones típicas en un país con seguridad jurídica regulera. La petición que hace Nigeria es la de que se
como digo, se dé información sobre las 100 cuentas principales, que espero hayan escapado ya de Nigeria, las transacciones, y además también se pide a la bolsa que resuelva la deuda fiscal pendiente, ¿no? Ya que te pones, pues págame impuestos, que como sabes estoy muy pobre. Bueno, inseguridad en Nigeria, inseguridad respecto al dinero, respecto a la capacidad de ahorrar en el dinero que los nigerianos obtienen. Estos son las nairas, en un momento dado las inairas y luego de nuevo las nairas. E inseguridad también de la propiedad privada, que impiden a Nigeria salir del agujero en el corto plazo. Una inseguridad que, como sabéis, es necesario atajar, porque si no, no se crea riqueza en ningún lugar. Para ejemplo, podemos observar lo que está ocurriendo en El Salvador con crecimientos masivos después de que haya atajado todo tipo de violencia y de ataques a la propiedad privada en ese país, de la manera que sabemos todos. Bueno, pero vayamos a Estados Unidos, país que puedes querer u odiar, pero que tiene razones para ser el país que es, concretamente el país económicamente más poderoso del planeta. Y es que en este país, en las últimas 2 semanas, se ha producido una batalla no demasiado mediática, es decir, entre mineros de Bitcoin y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es el gobierno del planeta, o sea, del planeta, del país más poderoso. Bueno, pues en esa batalla que tú pensarías, bueno, unas pocas empresas mineras frente al gobierno, ¿quién ganará? Bueno, pues vamos a relatar esta batalla. El gobierno cuenta entre sus filas con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el que ha usado como instrumento para atacar, perseguir a estos mineros de Bitcoin en este país. El Departamento de Energía, por cierto, pequeño paréntesis, se creó por Franklin Delano Roosevelt y es, por tanto, una institución de control antimercado, como casi todas las cosas que hizo ese señor. Pero bueno. Bien, el caso de esta pelea es que Elizabeth Warren, senadora de Estados Unidos y persona a la que no le gusta nada Bitcoin, por las razones que sea, decidió atacar recientemente a los mineros de Bitcoin en Estados Unidos. Exigió que se tramitase bajo procedimiento urgente un control a los mineros, un control de la energía que estos mineros consumen para, como sabéis, su actividad de minería de Bitcoin, cuyo primer paso consistiría en una encuesta de obligado cumplimiento por los mineros. De hecho, se llegó a enviar dicha encuesta, pero bueno, ahora llegamos allí. El tema interesante aquí es que esta encuesta, o este procedimiento, se llevase a cabo de manera urgente. Y esto es relevante porque cuando tú tramitas algo bajo el procedimiento urgente, lo que estás diciendo es que es necesario que se actúe ya, o el país se expone a riesgos graves. Concretamente decían que si no se actuaba contra los mineros de Bitcoin en menos de 2 meses, el sistema eléctrico estadounidense podría implosionar. Esta fue la razón que esgrimió Elizabeth Warren para empujar al Departamento de Energía a lanzar esas encuestas a los mineros y así obtener información sobre su actividad. Todo ello, como digo, bajo ese procedimiento urgente que estimaba ella que era, pues eso, totalmente necesario. Esto a pesar de que los mineros de Bitcoin llevan operando en Estados Unidos un par de años sin que pase nada. Pero bueno, era extremadamente urgente. Total, que el Departamento de Energía, siguiendo ese procedimiento urgente, envió encuestas a los distintos mineros de Bitcoin en Estados Unidos. Que tú dirás, una encuesta, ¿cómo de malo puede ser una encuesta, no? Al final la rellenas y ya está. Bueno, pero en dicha encuesta se preguntaban cosas como, bueno, cuánta energía consumen, de quién la consumen, es decir, quién le está proveyendo de energía al minero. Estaban pidiendo nombres, básicamente, de quienes proveen de energía a estas granjas de minería. Y además, otro tipo de información que no estaba demasiado clara. Y esto, de que no estuviese demasiado claro, es culpa de que el procedimiento por el cual se llevó a cabo esta encuesta fue el procedimiento urgente. Un procedimiento urgente, en este sentido, lo que evita es que se hagan, digamos que se aclaren los términos. Normalmente cuando tú vas a hacer un movimiento de este tipo, lo que haces es que envías a los que se van a ver sujetos a este procedimiento, en este caso sea los mineros, y les dices, oye, voy a crear esta encuesta, ¿qué opinas? ¿No? Y entonces ellos mandan su opinión, oye, pues esto no está muy claro, ¿qué es? ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Y una vez que está todo claro, entonces se avanza con el procedimiento. Pero como este era un procedimiento urgente, lo que se hizo fue lanzarlo así a las bravas y no estaba demasiado claro, lo cual es peligroso porque al final esa encuesta
o ese requisito, o digamos, ese requerimiento de encuesta, lo que decía es, bueno, tú tienes que darme aquí esta información. Si te equivocas, entonces podremos perseguirte legalmente, y si no la rellenas, también te podremos perseguir legalmente. O sea que puso a los mineros en una situación, en un brete, digamos, una situación en la cual si respondían mal les podrían perseguir por el lado judicial, y si no respondían, también. Y eso en una encuesta que, como digo, pedía información que no estaba del todo clara. Ante esta situación, claro, los mineros dijeron, joder, ¿qué hacemos? Porque si respondemos mal, nos van a atacar por ahí. Y es fácil responder mal cuando las preguntas no están claras. Si no respondemos, también nos van a perseguir judicialmente y con una base, ¿no? En este caso, la base sería o bien no hacer caso a esa encuesta, a ese requerimiento, o bien responder mal. Entonces los mineros dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y supongo que el que pagaba el abogado más caro, dijo, pues lo que hacemos es pedir una orden de alejamiento frente al gobierno americano, básicamente. O en este caso al Departamento de Energía. Un titular de un periódico lo describía así: los mineros de criptomonedas han bloqueado con éxito la encuesta del Departamento de Energía sobre el consumo de energía de Bitcoin en Estados Unidos. Un juez federal ha emitido una orden de restricción temporal que impide al Departamento de Energía de Estados Unidos seguir adelante con la recopilación de datos. Cierro cita. Vamos, que sí, básicamente pidieron una orden de alejamiento. En plan, déjame en paz. Me estás atosigando, me estás siendo muy intenso y me estás pidiendo cosas que no creo que tengan sentido. Bueno, este juicio en el cual se aprobó por el juez esa orden de alejamiento, lo relataba hace poco Pierre Rosard en una entrevista y fue bastante cómico porque los mineros se presentaron allí y el juez dijo, ¿queréis llegar a un acuerdo o vamos, digamos, vamos en plan, ¿lo hacemos fácil o lo hacemos difícil? Y en este caso, claro, cuando escucharon estas palabras por parte del juez, el Departamento de Energía y el gobierno americano dijo, oye, creo que vamos a perder, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Pero no hubo suerte porque, claro, dentro del lado del gobierno pues estaba el Departamento de Energía, un montón de políticos y demás, que no pudieron ponerse de acuerdo. Total, que al final no se llegó a ningún acuerdo y efectivamente pues se impuso esa orden de alejamiento, echando para atrás este procedimiento urgente y obligando al Departamento de Energía a, si quiere sacar esto adelante, pues empezar otra vez todo el proceso, pero esta vez bajo un procedimiento normal, no un procedimiento urgente, es decir, un procedimiento que cumpla con todos los requisitos de la legalidad, todos los requisitos de la ley. Y esto nos demuestra un poco la importancia de que en un país se siga la ley y que la ley esté por encima de todo, porque así consigues protegerte de quien es el mayor agresor, que es, claro, el gobierno y sus políticos. Curiosamente, poco después de esta victoria de los mineros, se propuso una ley de impuestos a la minería de Bitcoin, que, bueno, digamos que vendría a echar por tierra los esfuerzos de los mineros de Bitcoin de sobrevivir, pero bueno, lo importante es que en Estados Unidos se consigue defender la propiedad privada, se consigue defender el emprendimiento del gobierno y por eso Estados Unidos crece, tanto con inversión propia como con inversión ajena. Y lo más importante aún, claro, es que a Bitcoin todo esto le da igual, no se ha enterado de nada de esta historia y es que Bitcoin es un poco como el agua, siempre encuentra la rendija, el hueco por el que colarse y nutrir a quien quiera beneficiarse de ello. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin, que podéis además ayudarme al tiempo que os ayudáis si usáis Relay para comprar Bitcoin y si guardáis ese Bitcoin en una Bitbox. Podéis hacer esto para fomentar, conseguir, obtener la autocustodia de vuestro Bitcoin y que así esté seguro y no esté, pues eso, en Binance, donde sus jefes pueden ser detenidos por el gobierno nigeriano. Ay, tened todo esto en cuenta. Y miraos lo de Lightning, porque se puede usar Lightning desde Relay y desde Bitbox. Es bastante molón. Mirádoslo y ya me contáis. Bueno, vayamos al Banco Central Europeo, que ha cambiado las normas de imprimir dinero. Este es un artículo un poco complejo, pero interesante, y me parece que es bueno abordarlo en su totalidad. Artículo del Financial Times explicando la nueva normativa para financiar el sector bancario por parte del Banco Central Europeo. Como sabéis, en la base del sistema financiero y bancario europeo está el Banco Central Europeo y luego están pues los bancos que se nutren de esas reservas, de ese dinero fiat que crea
el BCE. Bueno, pues vamos a ver esto parte por parte, y es que, dice el Financial Times, tras haber inyectado grandes cantidades de liquidez en el sistema financiero durante la última década, esto lo sabemos todos, a través de compras masivas de bonos, el Banco Central Europeo lleva varios meses debatiendo a qué marco operativo cambiar ahora que sus activos se están reduciendo. Ese cambio al que han llegado lo aprobaron el otro día, o lo acordaron el otro día, durante una reunión virtual. Este fue un Zoom, básicamente, en el que se decidió cuánto dinero debería existir en la economía. Bueno, cosas épicas del sistema fiat. Bueno, ¿por qué es un problema esa reducción de los activos que el BCE tuvo que solucionar con este nuevo marco? Bueno, es un problema porque, dice el Financial Times, la reducción del balance del BCE significa que drenará constantemente el exceso de liquidez del sistema bancario, esas reservas que necesitan los bancos para minar dinero, básicamente. En algún momento, ese drenaje constante podría dejar a los prestamistas, a los bancos, sin reservas suficientes para minar más dinero y provocar una volatilidad no deseada en los costes de los préstamos a corto plazo e incluso una contracción del crédito. Dios no lo quiera. El dinero fiat, como sabemos todos, se mina atesorando reservas. Estos son dinero del Banco Central Europeo, para que nos entendamos. Continúa el Financial Times, el nuevo sistema del BCE es un híbrido entre el utilizado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que planea mantener una cartera de bonos lo suficientemente amplia como para mantener suficiente liquidez bancaria, y el Banco de Inglaterra, que se centra en dejar que los bancos tomen prestado todo lo que necesiten a través de operaciones regulares de financiación a corto plazo. Bueno, básicamente lo que quiere decir este nuevo sistema es un sistema que permitirá, en opinión de un analista de T. Rowe, mucha mayor discreción sobre el tamaño del activo de su balance. Esto es, la cantidad de dinero que puede servir de base a la creación de más dinero. Lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuánto dinero realmente necesitas? ¿Cuánto dinero necesita una economía para funcionar? Que parece ser una pregunta que los gestores del Banco Central Europeo se preguntan constantemente. Y es que es una pregunta difícil, ya que tienes siempre riesgos de pasarte, es decir, de crear demasiada liquidez y que por tanto se creen burbujas, que la gente se ponga a ganar dinero con meme coins y demás, o también tienes el riesgo de quedarte corto, ¿no? Cuando hablaba antes del riesgo de contracción del crédito, que no haya dinero para hacer cosas y que entonces no funcione la economía. Bueno, pues el BCE se trata de mover entre esos dos riesgos y mirando, pues eso, el vuelo de las palomas, intentan averiguar cuál es la cantidad de dinero necesaria y qué, digamos, palancas tiene que mover para que la economía sea capaz de crear esa cantidad de dinero. Dice el Financial Times que es difícil calcular con exactitud cuánta liquidez necesitan los bancos en cada momento. No me digas. Bueno, este es el nuevo marco bajo el que plantea operar el BCE, nuevo marco de creación de dinero, básicamente, que, como vemos, además tiene un riesgo añadido nuevo, diferente al sistema o al marco anterior. Y es que en este nuevo marco, como vemos, van a invertir en sectores que atesorarán, que el Banco Central atesorará. Bueno, y entonces esto lo que provoca es un riesgo de sobrecalentamiento en áreas que le gusten al político de turno. Dice el Financial Times, el nuevo sistema trataría de incorporar consideraciones relacionadas con el cambio climático en su diseño. Para ello, la cartera que tendrá el Banco Central Europeo, prevista de bonos estructurales, y es que habrá una cartera de bonos estructurales, vete tú a saber por qué son estructurales esos y no otros, y podría alejarse de los grandes contaminadores o incentivar a los bancos para que financien más préstamos verdes. Esto es lo que dice el nuevo marco y lo que supone el nuevo marco de funcionamiento del BCE. Uno en el que, como vemos, se crearán burbujas en lugares donde entre exceso de capital que no se podrá poner a trabajar de manera eficiente y luego, bueno, esto explotará y tendrás que pagar y demás. Bueno, compárame esto con Bitcoin y sabrás por qué Bitcoin sube como lo hace. España se queda sin alquiler. El índice de precios al alquiler, esto lo traté el otro día en un mañanero, que presentó hace 2 semanas el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que comenzará esta semana su aplicación, por ahora solamente en algunos municipios de Cataluña, como dije, ha
o plantea un terremoto, dice el periódico Expansión, en el mercado inmobiliario español. Esto es debido a que los precios que propone ese índice que crea el gobierno, que es similar, ¿no?, a ese otro índice que comentaba hace un momento del Banco Central Europeo, que trata de ponerle una cantidad al dinero. Pues bueno, este índice lo que hace es ponerle una cantidad al precio del alquiler. Bueno, pues dice que los precios que propone este índice distan bastante de la realidad de la oferta del alquiler que existe actualmente en España. Tanto es así que, de media nacional, los precios del índice, los precios que dice el gobierno que tienen que tener los alquileres, son un 32% inferiores a los de la oferta en alquiler. A esta conclusión se llega comparando los precios en Idealista, es decir, los precios del mercado libre, con los precios que propone ese índice que plantea el gobierno. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que allá donde se tenga que aplicar este índice, que es en un par de supuestos que ahora comentaré, pues nadie pondrá pisos en alquiler, porque nadie va a poner un piso en alquiler un 30 y pico por ciento por debajo del precio al que lo pondría. O sea, nadie está aquí para regalar dinero. Lo que harán será o bien atesorar ese activo y dejarlo porque no le merecerá la pena ponerlo en alquiler, o bien venderlo. No sabemos qué harán, pero claramente lo que no harán será ponerlo en alquiler un 30% por debajo de lo que podrían ganar. Lo que implicará esto es que habrá menos oferta de alquiler y los precios subirán más todavía, haciendo que ese índice ya no esté un 32% por debajo de los precios, sino que igual estará un 40%, luego un 50% y luego un 100%. Llegando a la situación parecida a la que vemos con, por ejemplo, con la que veíamos con el peso y el dólar. El peso argentino y el dólar, como sabéis, está bajo un sistema de cepo, se llama, ¿no? Cepo cambiario, que es que crean un precio, fijan un precio al cambio del dólar y el peso. Bueno, pues esto es parecido, solo que para las casas. Están fijando un precio al alquiler que está por debajo del precio de mercado, igual que el tipo de cambio que se aplica oficialmente en Argentina está por debajo. Antes estaba mucho más, pero bueno, sigue estando por debajo del tipo de cambio de mercado. Como veis, esto nunca ayuda a que el mercado florezca. Y bueno, hay un par de supuestos en los que el índice de aplicación, o sea, en el que se aplica este índice, que los comenté el otro día, así que bueno, tampoco nos vamos a meter a ello. Básicamente, si te toca aplicarte el índice, pues no pondrás el piso en alquiler, y si no te toca, pues lo pondrás siempre que te salga rentable. Esta sería la idea bajo la que deberíamos todos operar. Y vayamos a un vídeo que he visto de Jordi Wild y un par de tipos más hablando sobre Bitcoin. Me voy a centrar simplemente en una frase que sale en ese podcast. Y es que en ese podcast dice Jordi Wild, como sabéis, conocido podcaster y demás, con muchas... Creo que es el podcast más escuchado en España, o al menos en muchos momentos lo es. Bueno, pues te puedes imaginar que es bastante rentable su negocio. Y en esa entrevista decía, yo tengo casi 2 Bitcoin. Casi 2 Bitcoin. Que dices, bueno, oye, cada uno ahorra lo que puede, ¿no? Y si tiene casi 2, pues oye, bien está. Al final es mucho más de lo que muchos tenemos. Pero bueno, que te sorprende, te puede sorprender, ¿no? Porque dices, hombre, con la cantidad de ingresos que puedes tener, pues a mí me parece extraño, ¿no?, que una persona con ese nivel de ingresos, que estoy asumiendo, igual no gana un duro, pues solo tenga pues eso, un par de Bitcoins. Pero lo interesante no es lo que tiene o lo que tenían sus entrevistados, sino lo que decía de ese Bitcoin. Decía, no voy a tocar nada aún, no voy a vender aún. A ver, esto lo decía porque estaban hablando de la subida de precio actual. Pero, alma de cántaro, a ver, ¿qué vas a comprar con ese Bitcoin? O sea, si vendes Bitcoin, ¿qué vas a conseguir? Euros. es que, o sea, el tema, o sea, la razón por la que, o sea, si tú crees que tiene 2 y 2 es poco, pues la respuesta de por qué tiene poco la tienes en eso que dice de que no va a vender aún. O sea, claramente no entiende Bitcoin, porque si entendiese Bitcoin sabría que tiene el mejor activo de inversión posible y el activo que más se va a revalorizar frente a todo. Entonces, cuando tienes el activo que más se va a revalorizar frente a todo, no lo vendes. Lo atesoras. Y si solo tienes 2, cuando podrías tener muchos más, que no lo sé, pero bueno, asumiendo que ese sea el caso, pues claramente es porque no entiendes que eso es lo que deberías estar atesorando y jamás lo que deberías estar vendiendo. Pero bueno, que veáis esto, que veáis que es pronto, básicamente. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la persona que más daño ha hecho en las mentes de personas
del planeta. Y es que hoy tenemos que celebrar, y igual la palabra celebrar hoy la digo con más alegría, la muerte de, aunque bueno, tampoco es plan, no, pobre señor, de no otro que Karl Marx, como sabéis, nuestro filósofo económico favorito, el creador e impulsor del comunismo en todo el planeta, padre de... Bueno, ahora sí que estoy celebrándolo porque, claro, padre de muchos regímenes que han causado la muerte de millones de personas. O sea que, sí, la verdad es que ahora que lo pienso así, pues sí, es una muerte digna de celebrar. Bueno, Karl Marx tenía que abrirse paso en el mañanero de hoy. Cuanto más lejos estemos de esas ideas, mejor nos irá. Pero es bueno, no obstante, conocerlas, porque si no, te pueden pillar. Si os ha gustado, buscadme en Twitter, @alberto_mera, podéis suscribiros a la newsletter, podéis comprar Bitcoin a través de Relay, hay un enlace con un descuento, Bitcoin barato, y podéis guardarlo en una Bitbox para autocustodiar ese Bitcoin también de forma barata si usas el enlace que está en la descripción. Pues hala, con todo esto dicho, mañana más, ya estaría.